Esto, a partir de este momento en el que trataré de exponer el máximo de confirmaciones de los de arriba, que es lo más importante, y estando ellos aquí, pues, y vosotros allá, podíamos hacer como hacemos en Montserrat, que sobre la marcha el que quiera interrumpir que lo haga y que aporte lo que sea, y así será más enriquecedor y iremos atinando en todos aquellos aspectos que sean verdaderamente de interés a los aquí presentes, porque si no, imaginaos, confirmaciones de los de arriba de casi 30 años, pues es inabarcable, sobre todo si nos perdemos en minucias o en detalles o en cosas que sobre todo escapen a lo que vosotros consideréis de valor y que queráis saber. Entonces, en cuanto a esto del hotel, quisiera añadir que yo estaba frente a él y una amiga suya portuguesa, y como estábamos tan próximos, vi que se levantó del sopetón y señalaba, como hace todo el mundo los avistamientos, con la mano derecha, que solemos hacer, y el dedo a mis espaldas. Entonces, yo que tengo bastantes reflejos, me giré rápidamente para no topar con él sin levantarme, y por encima del hombro izquierdo, pues vi en la fase final que ha explicado Carlos, creo que es, bueno, lo que vi a posteriori, y vi pues un objeto grande de color verde esmeralda, y en la parte superior derecha emergía un punto como si fuera un foco de deflexión de color anaranjado. Entonces también hay una cosa que Jaime Silvestre nos ha dicho, es que la emoción, pues espontáneamente nos dimos un abrazo, ¿no? Y fuimos a buscar corroboración. Salía Charo y entonces, aparte que me impresionó por su belleza, pues, y me alegré, porque lo que hace falta para que los de arriba se animen a bajar es que asistan a las reuniones, sean aquí en La Rioja o donde sea, pues mujeres guapas. Pues le pregunté si lo había visto y me dio referencias en cuanto a Carlos ayer, ¿no? Entonces, eso fue. Que las cosas de Montserrat, los encuentros van para un camino, Entonces, temas de gran importancia, ya no puedes ir explicando todo de quiénes nos encontramos, cuándo fue, o sea, pasa, la voy a saltar, y si nos sobra tiempo, pues luego ya entraremos en detalles de determinadas experiencias. Pero creo que de las confirmaciones de los seres de arriba, la más importante, aparte de que saben dónde están los espíritus de nuestros difuntos, es que de los componentes esenciales de los humanos, el primordial es el espiritual. La respuesta a esta consideración fue categórica. Tengo que decir que en el sistema de diálogo mental visual con los de arriba, lo que son respuestas a cuestiones o planteamientos de gran importancia, te lo hacen notar, porque el rayazo de luz que se ve es imponente. De estos que se te quedan grabados como si fuera, ahora que están de moda los piercings y los tatuajes, pues tatuado en el cerebro, de manera que todo lo visto lo recuerdas de por vida. Y no sé si en otras vidas si es que existe la verdad. O sea, algo. Pues al decir esto, se vio un brazo naranja que cayó perpendicular sobre el alto de Cambasan hasta el punto que la esposa de uno que había sido jefe mío en una empresa de Barcelona, que se llama Instituto Electroquímico, está en Sant Just Desvern, y son los que hacen la galvanoplastia o hacían de los parachoques de la SEAT, por ejemplo, esto de la electrodeposición del níquel y del cromo en los coches o en la botonería. Pues ese señor, quien fui secretario y desde la familia está de los coches, también de Fior Roca, pues lo encontré en el puerto de Masnou y dice, yo te voy siguiendo en todas estas cuestiones de Montserrat y tal, y entonces le animé a que subiese, lo hizo, y la esposa de él, pues me dijo, se me acaba de poner la piel de gallina, justamente igual que lo que ocurrió en el Monte Higueldo cuando se llenó, con motivo de, digan lo que digan los de la alternativa racional y los vendidos, como los que militan en esa organización, que no hacen más que trabajar para el disimulo y la negación, con Félix Sáenz de Blas y todos los enterados que hace más que despotricar y que machacar a todo el que tiene alguna prueba o algo de verdad. Y como dije en las 3 o 4 veces que estaba en la Euskal Televista y que hasta en plan de broma me atrevía a mesarle la barba. Bien, pues en el Monte Higueldo se produjo un llenazo, luego en la revista de la ETA EGIN
escribió mentira y llamé para quejarme porque dijo que no sabía nada. Digo, ¿y cómo es posible que diga esto? Yo, es que el reportero no se quedó hasta las tantas de la madrugada. Pues entonces no diga lo que no es. Sucedió que subimos, luego en una conferencia a la que me invitó la Casa de la Cultura, y no se cabía. Aquello, el monte es pequeño, pero estaba abarrotado. Y entonces, llegados a un lugar, empecé a explicar lo que sabía hasta aquel entonces. Empezaron a verse trazos así deslavazados. Se iban los trazos desplazando hacia lo que es el parque de atracciones, en el que estuve curiosamente con mis hijos cuando eran pequeños, una vez que fuimos a Santiago de Compostela, y que curiosamente me encontré con Valentín Fuster, que es premio Príncipe de Asturias de Medicina, que estudió conmigo en los jesuitas. También es una extraña casualidad que me encontrara ya en la plaza del Obradoiro con él en esa ocasión. Y bueno, los hombres iban desplazando y entonces a determinadas aseveraciones o peticiones, por ejemplo, ya para que la gente lo comprendiese, ahora desplazados, por ejemplo, hacia la playa de la Concha, ¿no? Y entonces lo hacían y así sucesivamente. En estas hubo un tío que dijo desde la lejanía, desde un sitio más elevado, dice, este que está hablando, dice, es un cabrón. Y le dije, sí, digo, pues si tienes valor, ven aquí a decírmelo a la cara. Porque me metí también, hablé de la ETA y hablé de que el mensaje que hay de los de arriba es el de la paz y el del amor al prójimo. Tal como lo dije también en un programa de esta televisión, de los televisión. ¿Qué mensajes de los extraterrestres considera usted que son los de más valor? Pues hay uno bien antiguo que es ese. Lo del gloria a Dios en las alturas no lo dije porque la palabra Dios es algo que casi ni me atrevo a pronunciar, pero paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, para la aparición a los pastores, en coincidencia con el nacimiento de Jesús. Los que tildan de mojigatos o de inadecuados a los que estudian el fenómeno OVNI y les dice que son mesianistas y que ya hemos caído de una forma despectiva, están completamente equivocados, porque el fenómeno OVNI entronca perfectísimamente con el mundo del espíritu y con todos los personajes históricos relacionados con la espiritualidad, sean de la religión que aquí hemos tenido como principal o de otras. Porque, aprovechando esto, y que no se me olvide, han confirmado que son los inspiradores de la mayoría de las religiones de este mundo. Entonces, volviendo a lo de San Sebastián, pues la gente me aplaudió un poco porque apreció el valor, y yo es que cuando me considero que estoy en misión, pues no tengo miedo ni que me peguen un tiro ni una puñalada, no tengo miedo. Entonces seguimos hablando y es aquello del puerto del burro. ¿Y por qué no aparecen más despacio? ¿Y por qué no van por aquí? ¿Y por qué no? Y hubo, como siempre, ¿y por qué no se nos acercan? Digo, bueno, vamos a ver, ¿qué te gustaría? ¿Que el trazo que hemos visto desaparecer por allá viniera hasta nosotros y se plantara aquí encima? Digo, hombre, esto sería bastante bueno. Ahora sí, bueno, pues tú que tienes esa linterna que alarga tanto y de haz estrecho, hazles una indicación a tu aire para ver si te interpretan, indícales hacia dónde quieres, desde el punto aquel que venga la trayectoria y que se sitúe. Coge el tío la linterna de así, y acto seguido el ovni se encendió y vino y se puso encima. Entonces este pronunció la misma frase que la esposa de mi ex jefe, pero como era hombre, en vez de decir que se me han puesto la piel de gallina, dijo se me han puesto los pelos de punta, porque tenía vello. Bueno, y después de todo esto, ¿y qué más? Llegan ya las 2 y pico de la madrugada. Y bueno, para mí, ya se han visto muchas cosas, pero ¿qué quisierais ya como broche de oro final? Que encendieran en el cielo un foco y nos lanzaran un flash, que iluminaran todo esto. Y hombre, esto también sería ya demostrativo a algo de bueno. Pues vamos a pedírselo sin más comentarios, con respeto y haciendo un silencio de 30 segundos. Creo que para que la gente no se cansara, porque es muy difícil guardar silencio total con la muchedumbre. Y no se produjo. Y entonces, bueno, no se ha producido, pero por mí, dado que hemos visto ya tantas cosas, es suficiente. Hago así, me giro, inmediatamente se produjo el estallido cuando me giré. Y entonces me cogieron del brazo 2 bonitas vascas y inicié el descenso. Entonces, filmado por la televisión de él. Se me pasó por la cabeza decir algo, pero no lo dije por modestia, como podía haber sido
queda inaugurado el Monte Higueldo como enclave. Entonces, experiencias estas multitudinarias y en el extranjero y en los sitios, pues a las que he tenido muchísimas. Por ejemplo, sin seguir el guión que hace Feo, esperando tener una hilazón que luego en la crítica del Congreso no se puede decir que fue una charla deslavazada, pero hay que comprender que son muchos temas, muchos años. Pues, por ejemplo, en la Costa Azul francesa, aparecieron un grupo de estudiosos de Niza, encabezados por una mujer cuyo nombre cósmico es Hashmaha, y demostró que los de arriba le contestaban, igual que cuando yo lideraba aquello, ¿no? Y eso ya me llamó bastante la atención, pero como era, es muy guapa, porque hace años que no la veo, pues para evitarme habladurías y tal, la dejé allá, y se fue a hospedar al Hotel Oasis. Entonces hizo alguna serie de descubrimientos, como por ejemplo que a la izquierda del camarín de la Virgen, junto sobre lo que se llama la roca del gorro frigio, pues se ve una luz netamente de factura ovni en el propio Montserrat, pero generalmente los fieles no la aprecian porque no encienden esa parte para que resalte más el camarín. Pues luego vino a mi empresa y me invitó a ir a Niza a dar una conferencia. Allá la sorpresa fue que estaba el Antonio Rivera francés, mi gran ufólogo, que se llama Louis Tarade, que ha escrito, entre otros libros, pues el libro Le Livre des Maîtres du Monde, el libro de los señores del mundo, de los amos de la tierra, que le pasé unas fotocopias a Jaime del apartado en el que se menciona el encendido de color verde de los ovnis y los significados. Entonces, pues dimos 3 conferencias, 2 fueron en Niza y una en la fortaleza de Villefranche-sur-Mer o Villafranca-sur-Mare, que había sido italiana esta localidad, que están entre Monte Carlo y Niza. Luego de la conferencia, como hubiera podido ser ayer, de no haber estado ya bastante cansados y tener que hablar hoy también, pues la gente allá quería que fuésemos a un lugar en el que habían visto ovnis que se llama, bueno, hay tantos platós o altozanos de estos cortados tipo montaña del Wyoming, ¿no? Donde hipotéticamente una nave también podía bajar, pero como ya estábamos cansados y he dicho, y el día siguiente también quedaba otra conferencia, pues que bueno, desde aquí mismo, que esta es una fortaleza sobre una rada natural en el que se guarecía la Armada francesa, pues aquí podemos intentar la contactación. Y las respuestas que dieron, como era verano, era el mes de junio, el 12 de junio del año 90, pues teníamos al famoso triángulo del verano, que tiene como vértice del triángulo isósceles la estrella Altair de la constelación Aquila. Entonces pensé, bueno, en caso de tener algún acierto, ¿qué os parece si le escribiésemos que fuese desde la base del triángulo hasta la estrella Altair? Y digo, pues sí, sería muy demostrativo. Entonces, a las cosas que respondieron fue a la siguiente. Me preguntaron, ¿cree que estos seres nos ayudan? Que esto, pues, hay quien se lo cuestiona o que piensa, pues como el amigo Carlos ayer, que pueden ser unos aprovechados y que nos están sorbiendo el psiquismo, ¿no? Pues dije, pues sí, creo que desde tiempo inmemorial, y al justo decir eso se produjo exactamente el trazo amplísimo y preciso hasta la estrella esa, ¿no? Luego otra consideración fue de si creía que existía la Confederación Intergaláctica. Digo, hombre, pues es muy posible que sí, porque claro, una grabación con la de Kurt Waldheim en el disco que ya vuela en auténtico territorio extraterrestre, que es más allá de nuestro sistema solar hace muchos años, que lleva el disco aquel de oro que dice: como presidente de una comunidad de 148 estados del planeta, aproximado, esta cifra no la recuerdo exacta, del planeta Tierra, salimos por primera vez al espacio exterior en búsqueda de paz y de amor, a enseñar si se nos pide y a aprender si somos afortunados. Damos este primer paso a la espera de ser merecedores algún día de integrar la Confederación Intergaláctica. Si eso lo dice el duro de Kurt Waldheim, ex-nazi, pues es por algo, ¿no? Y entonces
al decir que sí, que creía que por ese motivo existía, inmediatamente se produjo otro trazo, pero inmediatamente. Entonces, mi extraña amiga, mi bella amiga Asmaja, dijo, llegaremos al mundialismo. Digo, pero ¿esto qué es? ¿Una aseveración tuya o una pregunta a los de arriba? Otra vez, llegaremos al mundialismo, pero, repito, ¿lo haces como pregunta o afirmación tuya? Y entonces digo, porque si es pregunta, pregúntalo. Y entonces se adivinó lo que le proponía y hizo la pregunta. Y no llegaba a la respuesta, pero la respuesta al final vino. Y fue de una forma también impresionante y fue el broche de oro de esas jornadas. Un meteoro gordísimo, desde la altura de Monte Carlo a baja cota, pues estaría a 400 metros solamente por encima de nuestras cabezas, o menos, o 300, y quizás exagero, fue desde Monte Carlo a Niza, por encima nuestro, en color plateado. La tardanza, pues se podría atribuir que a lo mejor que no era una cosa de aquel entonces para mañana, sino que se tenía que madurar un poco. Por lo tanto, entre eso y razonamientos, pienso que todos los que se emperran en los regionalismos, en los separatismos, en las autonomías y lo que es el volver a los reinos de taifas, está perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Por qué razón? Porque no es lógico y porque sobre todo no está en la agenda de recorrido, en el target, que dirían los americanos. ¿Cómo sabes cuándo te dicen que no? ¿Cuándo la contestación es no? Sí, señor. Voy a poner un caso concreto. Estuve en Linares y se escribió una página de oro de los avistamientos OVNI en contacto con la mente de los asistentes. Estaba también el contactado valenciano Vicente Guídanos, con el que salí en un vídeo de Jiménez del Oso de la Puerta del Misterio, que se titula Los Nuevos Apóstoles, y cuya entrevista me estuvo preanunciada por los de arriba cuando me quedé solo un verano, sufriendo el que mi mujer se quedara en el pueblo muy próximo al de, curiosamente, al de Carlos Olle, que ayer me enteré, que es el pueblo de mujeres es la Cebollera, y el suyo es Valderrobles, que es por donde pasa el río Matarraña. Pues me quedé solo porque quiso quedarse con mi madre política y estando de vacaciones, cruelmente me tuve que pasar las vacaciones solo. Entonces, como ya estaba en contacto con los de arriba, consciente, pues me fui a cenar solo a la fortaleza de Morella, y luego de eso, pues elevé los brazos hacia arriba, pidiéndoles lentamente, estoy aquí a vuestra disposición. Y entonces vi la trayectoria OVNI más larga que he visto en mi vida, a una velocidad bárbara, que debía ser como de 30 veces más, ¿qué digo yo? O 50 veces más de lo que va un satélite artificial. Surgió altísimo, una luz que hizo un desplazamiento de muchísimos kilómetros y en dirección hacia Valencia. Digo, Tate, pues esto, si quieres aproximarte a ellos, ves en esa dirección, porque eso ya lo había experimentado. Entonces fui siguiendo estas trayectorias. Y una cosa que ya digo, para que no se me olvide, es que cuando trata uno de verse con ellos o de aproximarse mucho, si aguantas el tipo emotivamente, ni te flaquean las piernas, ni tienes una excesiva exaltación, tienes un digno equilibrio, el grado de aproximación entre señal y señal viene a ser del 50%, es decir, que a cada nueva pregunta o petición de indicación de por dónde tienes que ir, si ellos deciden de responderte, ya te puedes esperar que la luz se va viendo el 50% más grande de lo que y próxima de lo que has visto de repente. Entonces se fue produciendo hasta un momento que la tercera vez que me hizo una indicación ya me cogió miedo y casi ni me atreví a salir del coche. Fui a parar al pueblo que se llama la Font de la Bella. Ayer, cuando Marisol Roldán explicó lo de los zahoríes de las varillas, me acordé de que las varillas de los zahoríes las hacen justamente de avellano, muchas de ellas. Y es un pueblo que no tiene salida y que va a dar, ahora iba a hacer en valenciano, en catalán, al maestrat, ¿no? Y digo, bueno, pues aquí no puedo pasar, porque ya he dejado el coche, pero aquí con estos zarzales ya no me puedo meter. Y entonces hay una señal oblicua y la interpretación mía es que indicaba Valencia. ¿Qué
pasará en Valencia? Bien, pues ahí es donde me esperaba Jiménez de Oso, que para cualquier estudioso de esto, pues, y entonces sacó el vídeo que se titula Los Nuevos Apóstoles. Pero me fastidió que al final puso una coletita que dice: ¿quién sabe si los contactados, aún sin saberlo, son los pregoneros o los portavoces del engaño? En una actitud de desconfianza hacia los de arriba. El vídeo es el número 11, curiosamente. Bueno, entonces, ¿cómo se sabe lo legal? Me invitó Javier Sierra a su pueblo y se produjo una jornada maravillosa de avistamientos. Estaban estos que os he dicho, y tendría que repasar la memoria o un escrito recordatorio, pero fueron como unas 12 o 13 manifestaciones a petición verbal mía, modestamente, en nombre de los demás, sin ningún fallo, del orden siguiente. Como había sucedido, eso que he explicado de la trayectoria tan larga, una fue: podéis ir de montaña a mar hasta el horizonte de una forma espectacular, a pesar de que no están paradas de espectáculos, según decía después de Siragusa, y también han confirmado en Montserrat, y al momento lo hicieron. Podéis salir de a dos, aún sin saber cuándo salir. Ahora aprovecho para decir que cuando se manifiestan suelen haberlos, aunque solo se vea uno, pero suelen ir a dos, un poco como la policía, o como los mormones, o como los testigos de Jehová, o como los ángeles, en las Sagradas Escrituras, puesto que ángeles. Entonces también lo hicieron, y así sucedió. Luego estaban los de las litronas de siempre, y ya para no humillarles, pues antes de llegar al sitio, antes de empezar a interactuar con los de abajo y los de arriba, aún le digo: ¿me ofreces cerveza? Pues venga, dame que me tromé un poco así, la tomé al galillo, y les gustó tanto que me aplaudieron. Luego los consabidos fumadores, que yo aconsejo cuando se va este tipo de experiencia, aunque guste mucho el tabaco y sea muy agradable, que a mí también me gusta, aunque no fumen, pues que se abstengan. Si tú vas a una audiencia de una personalidad, pues no vas a estar fumando. Pues si pretendes hablar con los de arriba, abstente y sacrifícate un rato, ¿no? Pues allá tirando incluso polillas hacia arriba, y entonces pues los de arriba apoyándole en muchos aspectos y en muchas cosas que las que decía. Como por ejemplo, pues cuando han ido de estos digamos muy modernos, que van con chuletas, que van con el peine aquí detrás, y a lo mejor hasta la navaja, como digo yo en un principio, y dice: bueno, pero ¿qué está usted explicando si todos estos son patrañas y qué tal que cual? Y decir: oye, ¿dónde te gustaría que aparecieran? Por allá, y como si fuera una prolongación de mi dedo, salir, hacerme los de arriba el favor de salir. Y entonces aquellos de ser unos objetores y unos enemigos y unos criticones, pues pasar a ser, digamos, unos colaboradores tan fieles como llegar a decir, igual que los neonazis, que también suben, dice: oye, ¿quieres que los echemos a lo arranco o quieres que les partamos la cabeza? Porque están deseando, les gusta la maraña y les gusta entrar en acción, hasta el punto que en una revista dijeron: sí, es que Clifford sube allá y tiene toda una guardia pretoriana, y de todos los polvos, y efectivamente es así, ¿no? Porque a veces a esta actitud más opuesta, luego cuando llega al convencimiento por sí mismo, pues cambia, ¿no? Bueno, pues lo negativo. ¿Cuándo te indican lo negativo? Como eso fue un éxito, y además el investigador que lo quiera saber puede recabar la cinta de cassette, que la deben tener, y si no, también la tengo yo, de 1 hora y media más o menos, casi 2 horas de duración del programa, que fue tan importante que la gente llamaba a la emisora y decía: oiga, esto que dice que sucede es cierto, porque nosotros estamos en Peñíscola, que está muy alejado de la ermita de San Sebastián de Vinalón, y estamos viendo lo mismo que dicen que se acaba de ver por la radio. Y otro señor llamar desde el pueblo que se llama La Senia de Tarragona, y lo mismo. O sea, fue una fecha, una noche de oro del contactismo mental a distancia con los de arriba. Bueno, pues eso le gustó tanto a Javier Sierra, que entonces sin consultarme nada, y dado que él es de allá, organizó otra reunión. Pero la encabezó con un cartel que decía: Javier Sierra y el excelentísimo Ayuntamiento de Vinaroz les invitan a la contactación de los hombres, ya poniéndose en plan superlativo. Y pensé: esto no funciona, esto no puede ser. Esto es forzado y es una cosa para explotar el asunto, esto, para autorrealizarse o darse el bombo personal, ¿no? Y entonces estaba muy preocupado porque, como le apreciaba, aún no había sucedido aquello fuerte que tuvimos en Montserrat y eso, pues estaba por decirle que no me atrevía, ¿no?
Y entonces, como muchas veces salgo, digo, voy a consultar a los de arriba. Salí a la terraza y pensé, y ahora viene lo de la negación. Si tengo que ir a Valencia, pues si veo un trazo hacia allá, iré. Y si no veo nada, no iré, porque yo ya no creo. Pues no solamente no hicieron el trazo a la derecha, ni dejaron de hacer ninguna señalización, que la hicieron en dirección diametralmente opuesta, a la izquierda y encendiéndose en un color rojo sucio. Entonces esto es lo que interpreté como el no. Y siempre lo he visto así, como por ejemplo, cuando los del grupo tan perseguido de Francia, tanto como de Israel, con los que también he dado conferencias a la Limón cuando estuve en Marsella, en la Canebier, y con el otro contactado famoso que era Jean Miguel, que escribió el libro Yo he sido el cobaya de los extraterrestres, ¿no? Este es el cobaya de ese extraterrestre, que su suegro le mató un disparo en el pecho con una escopeta de caza. Bueno, pues tal como en esa ocasión, los de Galácteos, que eran propietarios de una cantidad de barcos muy grande de recreo y vivían en los mismos, en la idílica localidad francesa de las posesiones francesas de Bora Bora, pues el líder de ellos, que se hace llamar Io, o Appel Guéry, que es hijo del ministro de la inmigración francesa en la época del general de Gaulle, y tiene una fortuna, pues ese, de su pecunio, de su bolsillo, pagó el desplazamiento de todos los miembros de la secta cultista, platillista, desde Bora Bora a Montserrat, y se estuvieron una semana en el hotel. Entonces, hicieron como una especie de rueda, me llamaron a que subiera, me pusieron en el centro, creo que me quisieron influir, y abiertamente ese hombre me dice, véndeme el puesto en Montserrat. Dice, porque todo tiene un precio, ¿sabes? Digo, pero esto que están diciendo, qué barbaridad. Y bueno, en absoluto, ¿no? Las verdades ni los favores de los de arriba se pueden comerciar ni se puede obtener, digamos, beneficio alguno. Y quedó claro que no estaba para ver, que yo era simpatizante de ellos, pero que no era miembro de ellos. Si ya dependes de los de arriba, no puedes depender de nadie de los de abajo, sea Opus Dei, sea masonería, sea lo que sea. Ni gobierno, ni iglesia, porque estos seres están por encima de todo lo nuestro. Entonces, también tuvieron la osadía de publicitar como si mi domicilio particular fuera una representación aquí en España, cosa que me supo mucho. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que estos de los Galácteos, como se quedaron chascados y querían aposentarse aquí, querían comprar una gran mansión para vivir cerca de Montserrat, porque les fascinó, pues le enviaron a un emisario que era otro pariente de otro famoso francés, que era el ministro de la el ministro de la investigación científica y tecnológica de Francia y el director de GEPAR, que es el Grupo de Phénomènes Aériens, radicado en Toulouse. Aquí el amigo John estuvo hace 2 o 3 días en Toulouse, porque él está a caballo de Francia y de España. Lógicamente eso está en Andorra. Y entonces con tuvimos una experiencia muy buena, y es que como primera digo, vamos a preguntarle a los de arriba si consideran oportuno que os asentéis aquí en Cataluña, en las cercanías de la montaña de Montserrat. Y si nos hacen un trato en una determinada dirección descendente, podemos ir hacia ahí y con seguridad que tendremos fácil que verás se vende o se alquila algo que os pueda interesar. Esperamos un instante digamos, con la parsimonia y con el respeto debido a los de arriba, y no solamente no indicaron nada, sino que se vio otra vez el trazo de rojo, sucio, oscuro hacia la izquierda. Y que ya estaba muy avanzado en este código de señales, como dijo, me parece, Durán ayer, se derrumbó. Durán aplicado a otra cuestión de parapsicología, ¿verdad? Entonces traté de que la cosa no fuera mayores, y como estábamos en el momento de la perestroika, pues hablando de otras cosillas, se me ocurrió decir lo que en su día publicaron todos los periódicos de Mallorca, cuando me invitó el director del Casino de Mallorca
a un sitio, digamos, tan mundano como el casino, pero a hablar de los ovnis y de los ángeles, ¿no? Según mi interpretación. Y es que Gorbachev, publicaron los periódicos, según Clifford, pues dice, está tocado por los de arriba. Y dije eso y entonces se confirmó, lo confirmaron visualmente. Se vio otra vez el trazo, digamos, en tres segmentos, que ayer noche hablando con Marisol Roldán le expliqué por qué se producen los segmentos, y es porque al igual que el animal antidiluviano que aún tenemos en nuestros mares, que es el Nautilus, o el pulpo, avanzan porque llenan la vejiga natatoria de agua y entonces la expulsan con fuerza, y al igual que un globo cuando lo suelta, por ese procedimiento simple, pues se desplaza. Pues los ovnis también hacen algo que da a intuir que es parecido a eso, porque cuando se filman, sobre todo, se nota que hacen encendidos sucesivos y los apagados coinciden con aceleraciones de este estilo, y que según cómo pues dejan un rastro entrecortado, como el que se usa, por ejemplo, en planimetría, cuando se delimitan los límites de las parcelas de las propiedades. Bien, pues el trazo es de que Gorbachev, digamos, fue el artífice de la perestroika, y que gracias a eso pues nos zafamos de la peligrosidad del enfrentamiento nuclear tan temido en época de sus antecesores presidentes. Pues vienen los tres trazos y el último quedó inmóvil, como si hubiera clavado en un punto, como si hubiera hecho diana, y hasta incluso lo hicieron cimbrear, ¿no? Como cuando un tártaro atiza a una diana desde el caballo a pie suelto de manos y da esos impactos tan impresionantes. O esa fue nuestra interpretación, tal como lo vimos. Entonces, también enlazando con esto, perestroika en ruso significa conversión. Y probablemente eso fue la interpretación equívoca de Lucia, no Lucía, sino Lucia, del pez Lucio, vidente recientemente fallecida, de la supuesta aparición de la Virgen en Fátima. Cuando dijo, la señora me dice que Rusia se convertirá. Y ese es el gran fallo, porque no se produjo en aquellos momentos, sino que se produjo al año siguiente. Eso del milagro del sol danzante ocurrió el 13 de octubre de 1918 y la firma del final de la Primera Guerra Mundial fue el 11 del 11 del año siguiente. El 11 del 11. Fiesta del armisticio oficial en Francia, en Bélgica, en Canadá y algunos otros países. En el famoso vagón en el bosque de Compiègne, que usó Hitler como plan revanchista, cuando se cambiaron las tornas y entonces se humilló a los franceses. Entonces, bueno, todos estos son vivencias, señalizaciones de los noes, y también otras señalizaciones no tan rotundas, pero que también se entienden maravillosas, y es cuando se refieren a temas, digamos, emotivos y muy tocantes a los grandes valores. Por ejemplo, cuando una vez, estando en una que iba de vidente, que era la sobrina de un doctor que desgraciadamente se suicidó, que era el doctor Puigvert de Barcelona, y se llamaba Irene Puigvert, que iba de bruja, ¿no? Me acuerdo que apareció en una esplanada con un sombrero así, un vestido negro muy largo, y no sé cómo fueron las conversaciones, que se me ocurrió decir, probablemente los preferidos de los de arriba de nuestro mundo son los niños. Entonces no fue nada violento, fue una de las más maravillosas manifestaciones que han habido. Se encendió de verde esmeralda un ovni, y entonces, dejando una cola, un rastro de cola, y haciendo unas heces así, lentas así, tal como lo estoy, se encendió y haciendo unos descensos así lento, nos dio a indicar que realmente era cierto. No es por categoría, es una cosa bella y digamos tan ondulada como pueden ser los cabellos de un niño pequeño, ¿no? Confirmaciones categóricas importantísimas. Un día, haciendo un traslado de una imagen que regaló esa señora que he considerado que era una aliada en el más allá, a mi madre, que a su vez era una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que su madre ya difunta había mandado a, digamos, tallar según una inspiración especial que tuvo, pues
dado que mi madre había enviudado y quería que estuviera con esa imagen que le era tan grata y que según la usanza antigua de las personas piadosas hizo intronizar incluso por un sacerdote en casa, se la llevé a mi vivienda en la Maresma, trámite o cogiéndola de la de mis padres que estaba en Pedralbes y pasando por Montserrat, y pensé, bueno, si tengo esta imagen aquí y tanto se cuestionan las relaciones de los de arriba con lo sagrado, advertí a la gente, voy a hacer una prueba, aunque no soy digno de hacerla, porque tengo muchos defectos y disto mucho de ser ningún dichado de perfección, pero cogí la imagen, la coloqué sobre aquel matra que tenía tan vistoso, y entonces un faro de coche de estos que se conectan al enciende puros, que servía de antorcha como en el Ingeldo que tenía la linterna, pero con mucha más eficacia porque tenía un alargue muchísimo mayor, y que funciona para hacer contacto con los de arriba, porque los de arriba pues se hacen cargo de que uno con sus pobres medios trata de emular sus luminarias, y si bien la luminaria que está visto que más captan es la luminaria espiritual o de pureza de intención, pues si hace uno esos ejercicios, al igual que uno con un animalillo doméstico o un niño que te hace una gracia que le correspondes en el mismo estilo, pues los de arriba también lo hacen. Entonces iluminé la imagen y la gente pronunció un odo de admiración. Esa imagen la publicó Faber-Castell en una entrevista que me hizo, que está en el más allá. Y tiene una mano por debajo del manto y otra en el corazón. Y está pues en una cara pues majestática y de gran, digamos, elevación, como pensando en la humanidad, ¿no? Y entonces la gente se emocionó porque, claro, al ver la imagen esa debajo del cielo estrellado, que ya de por sí es la mejor cúpula, es la cúpula por antonomasia ideal para cualquier recogimiento espiritual, pues la gente pronunció un no espontáneo muy emotivo. Y entonces dije, bueno, pues al igual que cuando hacíamos las pruebas de si responden y parecido a lo de las psicofonías, que se marcan tiempo para estarse toda la noche esperando la psicofonía o la respuesta, pues usaba y uso normalmente 30 segundos. Eso lo dicen los alemanes, si miráis en internet, si ponéis circles, círculos, de estos del grano, que tú mostraste ayer tan bonitas las fotos, y modestamente mi nombre, ponéis Grifols, veréis mis fotos, por ejemplo, salen dos ovnis en escuadrilla, ¿no? Y hablan de que uso un método parecido al que los que practican lo de la psicofonía. Bien, pues digo, vamos a hacer el silencio y vamos a esperar 30 segundos. Cojo el faro con el que había hecho las señales, que había mostrado la imagen, me agacho, la dejo debajo del asiento del coche y no me dio tiempo prácticamente ni a recuperarme. Cuando estaba agachado así, quizás puede también, tiene su relación, cuando estaba agachado, que está ante lo superior, superlativo, pues oí un no unánime, con una vibración que bueno, si lo recuerdo es que te emocionas verdaderamente y te descompones. Y vi un bosque de brazos señalando hacia arriba y yo me lo perdí. Digo, ¿qué se ha visto? Y me dijeron, se ha visto una nave encendida de color azul turquesa dejando tras de sí un rastro inmenso de chispas plateadas. Y entonces, personas que a veces aparecen de una forma insospechada y excesivamente oportuna, se me acercó al oído de uno y, como se dice en catalán, a caudo orella o a soto voce, me dijo, ¿qué no te has dado cuenta de que azul y plata son los colores esotéricos de Jesucristo? Esa es la experiencia. Al cabo de un año, el mismo día lo rememoré. Y entonces se produjo otra señal, pero de mucho menor intensidad y calibre, pero fue, digamos, corroboradora de lo que estaba diciendo. Y al cabo de otros años, por uno que había visto a los extraterrestres y que se lo puede decir a su santidad a Pablo VI, cogió el avión al día siguiente y se lo puede decir, lo recibieron en una casa de estas de recepción especiales y le dejó el mensaje escrito, que era, en honor a la verdad, era esto, que los de arriba, en una localidad en donde se concentran los monjes de Montserrat, justamente, que se llama El Miracle, pues los había visto y le dijeron, aquello famoso, no tengas miedo, hijo mío, y tal, se echó y le hablaron del retorno de Jesucristo. Yo no quiero ahondar en esto porque, como digo,
ni soy religioso practicante, ni soy mojigato, ni quiero pasar por ningún gurú, pero la historia escueta, que sea coincidente, que lo malinterpretara o por lecturas o lo que fue, pero la realidad de vivir bueno, pues estaba con que le conocí, porque al leer en la prensa que ha vivido esa experiencia lo fui a conocer. Y entonces pues me ha llevado de la mano para cenar con los monjes de Montserrat en un par de ocasiones y ha demostrado pues, que tiene una influencia tremenda porque, entre otras cosas, es de la familia de los Masó, de las conservas, ¿no? Y son multimillonarios. Y entonces pues estaba con al lado y en aquella ocasión, como si a las 300 personas o 500 que pudiéramos estar allá nos cogieran la cabeza y nos hicieran girar hacia atrás, todo el mundo en la explanada nos miramos y fuéramos a mirar para atrás. Esto es rarísimo. Esto los estudiosos y expertos de la psicología, porque todos son disciplinas concomitantes las que aquí se expresan, ¿no? en este estupendo congreso de reunión. Pues todos miramos y miramos en dirección a la actividad. Y al estar, y fijamos la mirada hacia atrás. Esto es rarísimo. Nos lo provocaron, seguro. Y entonces vimos encenderse una bola de un tamaño que por relación de distancias aquello debía ser como 2 jumbos, por lo enorme que sería. Bajó hacia abajo y volvió otra vez a dejar un rastro de chispas luminosas plateadas, una cosa maravillosa. ¿Qué es lo que hay en Montserrat? ¿Qué es lo que hay en el Tibidabo? Pues la imagen del Sagrado Corazón, abierto como el Corcovado en Brasil, sobre el río de Janeiro, en el pan de azúcar. Pues eso es lo que... Y esta es la verdad de lo sucedido. Y comprended que si yo explicara mentiras y fantasías yendo por aquí y por allá, ya tengo ataques, pero los tendría que ya se me hubieran cargado, porque dirían, no, es si lo que vio fue un pajarito, o esto o lo otro, ya explicaciones bien, ¿no? Porque lo que cuento que se vio no es ninguna cosa que se preste a confusión, son cosas fuertes, ¿no? Salto ahora, vamos a un congreso organizado, que lo hace muy bien, un amigo, bueno, un conocido, digamos, muy conocido de Marisol Roldán y de su hermano José Antonio, y del amigo Juan Soler, que tenemos aquí también la satisfacción de tener, que está aquí presente, que también puede hablar de lo suyo, de las cosas que habéis vivido en Montserrat, como por ejemplo del ovni que fue de abajo arriba en presencia de Antonio Rivera, ¿verdad? Pues es Ángel Juan. Bueno, pues estando frente a una localidad, al pantano de Sao, que está por allá en la provincia de Barcelona, y lo que llaman las talladas de Sao también, que son estas prominencias mochadas, como tantas hay por aquí también cercanas a Zaragoza por los monegros. Pues hubo una señorita que había participado en el congreso y me dijo, oye, Clifford, porque al igual que ayer que se cuestionaba de ir a un sitio a tratar de hacer algún avistaje o avistamiento, pues me lo propusieron y acepté. Hacía un frío que pelaba. La escarcha estaba sobre las parabrisas de los coches y contemplamos esto de las talladas de sal. Digo, caso de verse algo aquí como lo que dice que se ve en Montserrat, ¿cómo podríamos distinguir un ovni de una estrella fugaz? Marisol, ¿cómo se podría distinguir? Pues inmediatamente los de arriba dieron la respuesta y lo publicó la revista Calma 7 en un artículo que hice con dibujo. Tal como me estáis viendo, en el mismo sentido, y los esoteristas también podrán aprovechar esa explicación para ver lo que es la elipse, lo que es lo que significa la espiral. Se encendieron los focos al unísono y entonces empezaron a generar una estela que los subseguía, haciendo dos espirales unísonas. Si la memoria no me falla, giraron sobre el encendido inicial 1, 2 y 3 veces. Y al sobrepasar el centro del encendido inicial, se encendieron poderosísimamente ambos puntos de luz, ambos objetos, como le queráis llamar, y bajaron hacia abajo y marcaron en el cielo un 11 gigantesco. Entonces a la señorita, que se llama Esther Blázquez, con la que tuve amistad durante un tiempo, pues le cogió miedo y dice, yo me voy al hotel, dice que ya tengo bastante. Y por allá estaba Sinesio Darnell, un especialista también en imágenes de estas que se captan extrañas de la televisión, etc. Y entonces fue y le dije, bueno,
se acaba de ver esto y tal, y bueno, es que siempre es de las personas que siempre cumplen pegas porque es compañero de un primo hermano mío de químicas y bueno, y normalmente la persona que se ha esforzado mucho en el estudio y que ha logrado una carrera, pues es lógico que defienda aquello y que aplique, digamos, el método científico y sea poco proclive a admitir verdades ajenas que no sean mensurables ni verificables. Yo eso lo quiero. Entonces dije, ¿qué te gustaría ver aquí? Un trazo poderoso y tal, y más o menos le hice una sugerencia porque sabía que tenía problemas viniendo él, pero vino de inmediato, tal como vio que llegaba la amiga Esther al hotel. Y entonces, cuando estábamos en esas, por encima nuestro, bueno, se vio también un cañonazo de luz naranja como el puño. Y entonces, sin mediar palabra, reaccioné de inmediato y dije, ¡ah, un meteorito! Pero por Dios, un meteorito, grueso como el puño, cuando tiene el tamaño de un garbanzo y se ve en un perigeo o máxima aproximación de 60 kilómetros y un apogeo de 120, si esto estaba aquí encima mismo. Y dice, bueno, sí, tienes razón, no sé qué. Y vamos hacia el punto y también se pidió otra manifestación. Yo pedí que hiciera una determinada trayectoria y eso tengo que decir que no la hicieron exactamente como yo lo pedí, pero que se vio algo fortísimo que no olvidará. Fue precisamente el que me propuso ir a San Sebastián cuando luego se logró todo aquel otro, y también nos acompañaba el fallecido profesor Robati, que tanto nos enseñó muchas cosas, incluso a hipnosis, ¿no? Y estos métodos que ayer también nos adiestró Marisol. Estaba el profesor Robati y su esposa. Con otros famosos, bueno, con gente famosa, una cosa que no la sabe nadie, la voy a soltar ahora. El productor de la película Viridiana, proscrita por Franco porque es un ultraje y una blasfemia en relación a la consagración en la última cena, que sabía la bola Gaos, que incluso frente a los que están en lo que parece la última cena, se levanta las faldas y hace una exhibición obscena. Bueno, pues ese productor, que era un señor bastante mayor y que dice que cuando le pidieron el pasaporte en la frontera, dice, oiga, pero si usted es un rojo. Y dice, oiga, por favor, no me insulte, no soy un rojo, soy un rojazo. ¿Sabes? Pues vino y le interesó el tema. Y lo llevé a Montserrat en solitario. Como era un señor muy mayor y hacía mucho frío, digo... ¿Perdón? Sí, pero el director era muy bueno, este era el productor. Entonces, él iba con abrigo y una bufanda, y digo, tú quédate aquí, también fuimos en el Matra tan vistoso, y yo pues digo, yo si les tengo que pedir que aparezcan, me veo forzado a salir, no te importe, estate aquí, observa. Salí, como cuando estoy a solas siempre instintivamente alzo los brazos hacia arriba, y de hecho me ha funcionado muy bien. Cuando Josep Guijarro, contra mi voluntad, iba con la televisión de Sabadell y estaba angustiado porque era muy jovencito, un día me acuerdo que les pedí ayuda y justamente entre las dos manos salió el trazo ovni y bajé más crecido y con más ánimos que nunca, ¿no? A soportar aquello de que a la gente le magnificaran los focos de la televisión en las narices. Bueno, pues estaba este señor sentado, a hacer los brazos les pedí a ver si pudierais hacerlo para que me lo vea. Inmediatamente salió de izquierda a derecha con un fogonazo, una cosa vistosa, gruesa, y cuando entré en el coche, el hombre estaba así, como si lo hubieran paralizado, estático con la boca medio abierta. Bueno, pues este señor sacó una película de vídeo, que me lo dijo, haré una película en relación a esto, y que se llama El hombre perseguido por un ovni. Y la tengo. Lo que pasa es que le da una interpretación negativa, como si los de arriba pues fueran los chupacabras. Pero bueno, todo, como decía el exito Eugenio Siracusa, tutto fa brodo, todo hace falta. Tanto los que hablan bien o mal, si se refieren a un hecho concreto liberal, pues va bien. Bueno, como estoy hablando mucho y podríamos iniciar el diálogo, el que quiera iniciar sobre un tema, yo, pues basado en la experiencia, en lo que recuerdo, puedo ampliar, y será más ameno. ¿Cómo vamos de tiempo, José? Podemos 15 minutos de material de le dije a Antonio Rivera, bueno, pues tú tienes que verlo, y sobre todo que
llama Gran Proyección Internacional. Antonio Rivera es el que me recomendó a los blancas y para hablar ante la Comisión del UFO está director de la Cámara de Error, y era un apreciado, y de los ufólogos en España, pues el con más repercusión internacional es sin duda. Si bien no me quiso presentar a Jaime y me presenté yo solo, y luego me felicitó luego de haber leído la noche que le regalé el discurso a los flores en inglés, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se distingue? ¿Me has dicho, perdón? Vamos a imaginar los cabros. Sí, son muy diversos. Exactamente, digamos un tipo de forma, tenemos un poco más como un rayo. Son muy diversos. Cuando llegue la primera, esto es muy importante y demostrativo, aquí el señor Zurle le echará una mano, si me parece. Pues le fui a buscar a su casa, nos invitó a cenar nada menos que la dueña del Teatro Talía del Paralelo de Barcelona, que se llama Añepuz, de apellido, soy bastante feo, y Mercedes Añepuz. Y entonces subimos allá, y bueno, vamos a ver, ¿qué te convencería? Porque sabía que tenía que ver algo fuerte para convencerse, de que hay una inteligencia que nos responde. Era el mes de julio, creo que era julio, sí, y teníamos la osa mayor aquí encima. Y entonces, entre dos estrellas distantes de las 4 del conjunto de 7, cuya derecha es la estrella Deneb, o que se llama en árabe, quiere decir el lobo de la ursa mayor, ¿no? De la osa mayor. Por el Beach no son nada, pero ellos sí que son poderosos. Pues no tengo miedo al ridículo y me expongo, ¿no? Y entonces vamos a pedirlo otra vez, otros segundos de silencio. Al momento se vio la misma luz de abajo arriba y en una trayectoria alta. Entonces, como nadie está contento nunca, pues digo, ¿y por qué van tan rápido? Aquello del puerto del burro. Y luego, pues aquí tenemos la prolongación de la cola o el asa de la osa mayor, que también es como una cuchara, es como un asa. Pues venga, que vayan del extremo izquierdo al derecho, bien despacio. Y entonces justamente es eso, y muchísimo más grueso. Y subiendo, bajando, haciendo una sinusoide, pues esto, de infinidad de formas, se parece. O con un flashazo que te quedas asustado. El señor Solero corrobora, ¿verdad? Sí, a veces ahí en la montaña. ¿Quieres poner aquí? Pues más gente. Sí. No sé. No, ahí mismo, te oímos perfectamente. Pues yo he estado muchísimas veces, desde prácticamente cuando empezaste, más o menos, y cada 11 de cada mes procuro ir. Es extraño la vez que no voy, pero por circunstancias. Debe ser sin duda más. Pero me acuerdo, eso que has explicado, pues también me acuerdo que creo que en 7 o 8 años, más o menos, lo he visto 3 veces, aparte de otras visiones más. Pero tú lo has repetido varias veces, las 2 estrellas estas que mencionabas. ¿Y de qué os parece si baja un tazo de arriba abajo y pasar? Y luego decir, ¿qué os parece si de abajo arriba? Eso es después del Rivera, de San Antonio Rivera. Y pasar. Luego, pues unas 3 veces, aparte de otras cuestiones, pero me llamó muchísima atención. Y me parece que tú no lo viste, porque claro, hay la gente que pregunta, que habla, que estás mirando a la cara de otro señor, es decir, no estás permanentemente mirando el cielo como nosotros que estamos con ese angular, mirando a ver qué ocurre. Pero no sé si recuerdas que ya de hace años pasan unas estrellitas más pequeñas que las estrellas normales, y todo el mundo siempre ha dicho, estos son satélites artificiales. Y bueno, y lo bueno es que uno pasa de este a oeste, por la vertical más o menos nuestra, donde estamos, y otro de oeste a este. Bueno, como que los científicos estos norteamericanos, rusos, tal, tienen la capacidad creo que de cambiar la órbita de un satélite artificial. Pero no solo con precisamente. Sí, se ha visto otra vez, pero bueno, y lo hemos visto varias veces, con gemelos y tal. Pero es que sí, y luego se cruzan casi a tocarse, deben pasar a pocos kilómetros o a pocos metros porque casi se funden. Y hay a veces controversias, mira, cambio de dirección. No, si se tiene la vista bien, se ve que son 2 objetos que se cruzan. Bueno, pero esta vez, el 2005, el 11 de septiembre de 2005, a las 12:20 o así, pues me acuerdo que venían de mira,
Dice, aquellos satélites y tal, la gente que así asiduamente va más, iba como a haciendo así 3 palmos, uno delante y otro detrás, de este a oeste, navegando, digamos, a velocidad de satélite que decimos siempre. Cuando de repente, los que mirábamos, el de atrás hace como un rayo y se va en ángulo recto al sur, para Barcelona y para el sur. Cambió de trayectoria de lento a rápido, que como un rayo hace la línea, el punto hace la línea esta. Por tanto, esto y los norteamericanos y los rusos son capaces de una máquina de esas. Por lo tanto, era inteligente, era controlado a distancia, era un objeto inteligente, eso no cabe duda. Inteligentísimo. Y el otro, un poco de nube, el otro marchó de la misma manera hacia el oeste, haciendo también otra raya. Entonces, bueno, lo que estábamos allí lo pudimos ver, más explicaciones que esas, aparte de otras cosas que se han visto. Y esto lo colaboró y soy testigo de todo lo que has contado tú y demás cosas. Bueno, ahora sí, que tiene todas las posibilidades. No puedes ver desde el plano físico por la estrella a una velocidad más. O sea, la velocidad de crucero, la primera de ellos, para nuestras marchas, son los 200.000 kilómetros por hora, digamos, cuando se desplazan en nuestra atmósfera. Confirmado delante de la Telemadrid, 60 kilómetros por segundo. Entonces, el sistema de contactación con ellos es el subir desprovisto de preconceptos, humildemente como un niño y con el corazón en la mano. Y a ese propósito tengo 2 composiciones poéticas que son las siguientes. Bajo cielo gélido negro total, en eclosión de mundos y nebulosas de ensueño, brilla, cual joya, la vida cósmica, en la que coexisten estrellas, galaxias, espíritus y ovnis. Y en cuanto a la contactación, otra que es la siguiente. Cuando sientas inquietud por saber quién eres tú, no vuelvas a ignorar que en el cosmos somos dos. Sube arriba y me verás, cual la luz que anida en ti. Es destello del amor que por todo hay que sentir, por las rocas, por la flor, por la fauna y el vivir. Si sonríes siempre así, como hacen los ángeles, muy de pronto ascenderás rumbo al cenit primordial de tu esencia espiritual. No padezcas por temor sobre el dicho más allá. Siempre oigo en tu interior como ángel tutelar. De los ovni captarás que en el faro Montserrat la vivencia servirá para que de una vez por todas cientos de miles ya puedan volar muy lejos tras un raudo despegar. Esa es el mensaje.